Vayan ahí sus Biblias en Efesios 5, por favor. Vamos. Déjeme que prenda esto. El 2, ok. Efesios 5, versículo 18, por favor. Quiero hablarte en esta noche algo del concepto correcto de espiritualidad. No sé qué está pasando. El concepto correcto de espiritualidad. Efesios 5, 18, dice así la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que bendigas en esta noche tu palabra, Señor, y que podamos entender que una de las cosas más importantes es la vida espiritual, que es las cosas espirituales, y es el ser lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Bendícenos y habla al corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No hay cosa más importante que deberíamos de buscar en la vida cristiana, es ser espirituales. Y de seguro que no es la persona espiritual, no es alguien que se jacta de ser espiritual. Espiritualidad es algo que se vive, pero en general la persona espiritual, aunque lo entiende, no es la persona que más lo dice. Y en realidad no es alguien que presume soy espiritual. Una vez que se está presumiendo a alguien de la espiritualidad, usualmente no es una persona espiritual. Porque un espiritual no necesita presumir estos asuntos porque está dedicado a esto. Está dedicado a la vida espiritual, está dedicado a las cosas espirituales. Por eso es que no necesita presumirlo porque ya lo entiende o lo comprende. Y la Biblia nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La única manera de una vida espiritual, hermano, es viviendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no se puede llenar una persona un día y con eso tener para toda la vida. Esta llenura se busca todos los días, en cada instante, en todo momento, siempre se busca. Y dice que busques ser lleno con Él y buscar la llenura todo el tiempo, porque de ahí va a depender la vida espiritual. Y la vida cristiana vivida en una forma espiritual es muy agradable, es muy especial. La vida cristiana vivida desde el punto de vista espiritual es algo más allá de lo que usted y nosotros podemos pensar cuando vivimos nuestras vidas o como vivimos nuestras vidas. La mayoría de nosotros no vive vidas espirituales. Por eso es que no le hay el sabor al cristianismo como se debe de saber, o como debe de saber, o el sabor que debería de tener. Porque no tenemos esa vida. Hay tres factores que se necesitan, después hablaremos de cómo se puede saber de una vida espiritual, pero hay tres factores. Ese es ser nacido de nuevo, claro, se necesita ser salvo, ser lleno del Espíritu Santo, y también se ocupa tiempo. También. Esos tres factores deben de existir para empezar una vida espiritual o vivir una vida espiritual. Claro, ser nacido nuevo se necesita ser salvo para poder ser espiritual. Ninguna persona que no sea salva puede ser espiritual. Y no nomás salvo, sino ser lleno del Espíritu. No con solamente ser salvo ya eres espiritual. Tienes Espíritu Santo, pero no significa que seas espiritual. Se necesita ser lleno todos los días. Buscar la llenura. Debe de buscarlo, por lo que acabamos de leer. Antes de ser llenos del Espíritu es buscar la llenura. Y también el tiempo. Se necesita ese tiempo también. O se requiere. Pero tal vez usted se preguntará en esta noche, ¿quién puede ser espiritual? ¿Quién es espiritual? ¿Cómo saberlo? Porque a veces nosotros nos confundimos que personas espirituales son por cómo hablan.
y yo no digo que sea malo hablar bien, pero hay personas que uno confunde cuando los escucha hablar y hablan bonito. Ay, hermanito, y esto y lo otro. Y uno se queda como, wow. La forma que tienen de hablar. No diciendo que sea malo y sería bueno hablar bien. Pero no necesariamente eso significa ser espiritual. No necesariamente. No es esa. Hay otras cosas más que van a marcar a una persona espiritual. Y van a enseñar, y deberíamos de buscarlo. La primera de ellas, Juan 1:47, es su carácter. Una persona, ¿cómo saberlo? Lo va a empezar a darse cuenta por su carácter, hermano. Juan 1:47. Hay cristianos con muy buenas intenciones, con muy buenas ideas, pero su carácter no les ayuda. Se necesita un cambio, y el cambio es primeramente es en el carácter de la persona. En el versículo 80. Y cuando Jesús vino a Natanael, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un varón israelita en quien no hay engaño. Dijo el Señor: Natanael es un varón de un carácter derecho. No hay engaño. La primera cosa que tenemos que buscar en la vida espiritual, o cómo saberlo, es su carácter. Es derecho. No hay engaño en él. No hay doblez. Es derecho su forma. Lo que es allá es acá. Lo que es enfrente es cuando no está enfrente. Una persona espiritual, su carácter es derecho. Es una persona derecha en las cosas. En eso empieza a notarse su vida espiritual por su carácter que tiene. No tiene Santiago 1:8, por favor. No tiene doblez en su vida. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo primero que dice la palabra de Dios de una persona que tiene una vida espiritual y va caminando una vida espiritual es su carácter. Dice: Natanael es un hombre que no hay engaño, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Cuando el carácter de una persona no ha cambiado, es que no ha vivido una vida espiritual como debe, o no está viviendo, una vida espiritual como debe de ser. Cuando ese carácter no cambia, cuando ese carácter no es como debe de ser, la primera cosa en el caminar en una vida espiritual es que su carácter cambia. Hay un cambio. Yo no estoy diciendo que no tenga esa forma de ser de su personalidad. Claro que la va a tener, pero hay un carácter que cambió. Y lo que uno empieza a mirar, lo que uno empieza a buscar en una persona, no en las palabras que pueda decir, sino en su carácter de reaccionar a las palabras que va a escuchar. Ahí empieza a darse cuenta uno en una persona espiritual, su carácter. Doble ánimo. Hermano, la mayoría de nosotros los cristianos, un día estamos y otro día no estamos. No vamos a manejar vidas espirituales así. No se puede manejar vidas espirituales de esa manera. Porque un día nos emocionamos para algo y después lo dejamos y nos volvemos a emocionar y luego lo dejamos de nuevo y nos andamos aquí, andamos allá. Brincamos para todas partes. Nuestro carácter no está bien. Por eso es que no hemos logrado una vida espiritual. Por eso es que no logramos la vida espiritual. Y por eso no podemos llevar una vida espiritual. Porque nuestro carácter enseña que tenemos doble ánimo. Y si tengo doble ánimo, entonces, hermano, no puedo caminar en la vida espiritual. La primera cosa que uno busca en una persona espiritual es su carácter. No lo que me va a decir, sino cómo va a reaccionar. No las palabras que me va a decir. Al menos yo soy una persona que no se va por las palabras que le van a decir, sino cómo va a reaccionar las personas en las situaciones que se presenten. Las palabras son muy fáciles de decir, son muy sencillas. ¿Cómo va a reaccionar la persona en las situaciones que se presenten en su vida? Ahí se va a saber. Porque cuando todo está bien, es muy fácil
alabar a Dios. Es muy fácil decir todo lo bonito que es nuestro Dios, y eso es nuestro Dios. El asunto es cuando no todo está bien. Ahí es cuando vamos a ver si soy espiritual por el carácter, la reacción que voy a tener. Hermano, es que no todo va a estar bien en la vida. Y para ser espiritual se ocupa un carácter para reaccionar correctamente cuando las cosas no vayan a estar bien en la vida. Porque no todo en la vida va a estar bien. No siempre todo va a estar bien. Hebreos 5:14, algo más, por favor. Su conocimiento. Pero alimento sólido. ¿Cómo saber que una persona es espiritual? Su carácter, número 2, su conocimiento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es el conocimiento de las cosas, su carácter, su conocimiento, y luego dice los que han alcanzado madurez. En el versículo 13, en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí empieza, ya tienes tanto tiempo, pero no tienes el conocimiento correcto. El conocimiento no es en la adquisición de todas las cosas en la palabra, sino en forma de cómo lo estás usando. Dice, tienes todo, tienes todas las cosas. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Una persona que no usa el conocimiento, o que no usa o no tiene el conocimiento correcto de las cosas, dice, y es un niño. Y un niño no puede ser espiritual. Una persona espiritual come sin hacerle daño. No sé si me entiende. Come todo lo que está en la palabra sin que se le atragante nada. Y un niño siempre va a tropezar en ella. Para saber que una persona es espiritual, se necesita el conocimiento del discernimiento en la palabra. Y hemos visto un montón de cristianos que se atragantan, disculpe la expresión, con cosas de la palabra de Dios, que con ella tropiezan. Hermano, lo peor que te puede pasar a ti y a mí es tropezar con la palabra de Dios. Pero cuando no eres una persona espiritual como debe de ser, cuando no vas caminando como una persona espiritual, tropezarás con ella. Aunque tengas el deseo, el pensamiento, pero el conocimiento en el razonamiento del bien y del mal, en el uso de los sentidos, en el uso de las cosas, por el conocimiento que tienes en la palabra, te va a ayudar a ser una persona espiritual, porque si no vas a tropezar con ella. Y uno de los problemas es que cuando tú no eres espiritual, tú vas a tropezar con la palabra. Y hay un montón de gente cristiana tropezando con la Biblia, que no pueden discernir cosas tan sencillas y fáciles, o no simples, sencillas en la palabra de Dios, que no alcanza el discernimiento. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Porque eso le decía, hermano, la vida es cristiana espiritualmente, viviéndola, es una vida muy agradable. Pero cuando no es espiritual, vas a tropezar en ello y buscarás cualquier situación de la vida para quitarte de encima lo que tienes que hacer y ponerlo en algo más. Pero le resulta que no fuiste lo suficiente espiritual para discernir. El conocimiento no estaba. No llegaste para poder discernir exactamente. Dice, ya debías de ser maestro. Dice, y el versículo 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y los no espirituales son bien inexpertos. Tropiezan en versículos sencillos. Mateo 28, 18, caen en él. Fácil. Puede ser lo que yo tengo cosas que hacer. Yo no sé, yo no lo escribí. Yo no lo mandé, lo mandó el Señor. ¿Por qué tropiezas con él? Y luego se le echan a uno, el pastor quiere. No, aquí dice.
que hay que compartir el evangelio. El que está tropezando eres tú, no yo. Porque te falta espiritualidad para discernir correctamente la palabra de Dios. Y tropezamos con cosas como esas. Y yo, pero no estoy diciendo que seamos perfectos, pero qué fácil es tropezar. ¿Por qué tropieza tan fácil con eso? Es que ustedes no entienden, hay cosas que hacer. Yo te entiendo todo lo que tú quieras. Díselo al Espíritu Santo. ¿Para qué me lo dices a mí? Yo te comprendo todo. Pero el que enseñó, el que dictó, el que puso la palabra es Dios. Y el que no la comprenda es alguien que no es espiritual. Después de ver ser yo maestros, hay gente cristiana que cosas tan fáciles y sencillas en la vida no deberían ya de tropezarlas más. Pero porque no son espirituales, hay cosas tan sencillas en la palabra de Dios que tropiezan con ello, que tropiezan en ellas. Porque dejaron de ser personas espirituales, porque ya no viven una vida espiritual y ahora las cosas que son fáciles de entender se les han hecho unas cosas bien difíciles. Y les dije un versículo nada más. Y hay muchos más. Ya va a hablar de ganar almas. Es un versículo que está en toda la Biblia. Es un concepto que toda la palabra de Dios lo enseña. Toda la palabra de Dios, no un solo versículo. No es algo allá en una esquina de la Biblia. Todos los evangelios enseñaron, el libro todos los libros desde Hechos en adelante hablan de la evangelización y de llevar la palabra y que las personas son salvas por medio del evangelio. Todo eso viene en toda la Biblia. El ejemplo más grande es nuestro Señor Jesús, dejó el cielo por venir a buscarnos. Tan fácil de comprender y es una de las cosas que más tropieza el cristianismo. ¿Por qué? Porque no llegaron a la espiritualidad. Les gusta leche. Les gusta leche mezclada con chocolate. Por eso es que preguntan por tremendos mensajes, porque les gusta la leche endulzada. ¿Por qué no nos enseña de Apocalipsis? Porque te gusta la leche endulzada. Por eso. Porque quieres aprender un montón cuando no tienes una vida espiritual para entender un solo versículo. ¿Para qué quieres aprender cuántos cuernos tiene la bestia si no puedes entender Mateo 28? Porque en realidad estás queriendo leche, pero endulzada, para sentirte, yo sé lo que significa el cuerno pequeño. ¿Y quién se salvó de los tuyos porque sabes de eso? ¿A cuánto les hablaste de Cristo? De todos los que están alrededor de ti, pero sabes lo que significa el cuerno pequeño. Algunos ni saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, después algún día. Pero ¿de qué le sirvió? Me dijo sentado en un restaurante, me dijo una hermana, es que el pastor fulano, ya me dijo el nombre, enseña tan profundo. Y yo por respeto no le dije nada. Porque pues por respeto le iba a decir al hermano, y con toda esa profundidad que ustedes captan, ¿no te has podido quitar los pantalones para ponerte faldas? Pero dije, no le voy a decir porque se va a ofender. Pero sí la pensé. Con todo eso profundo que ella me estaba hablando, hasta me dejó así como, wow, nunca había escuchado hablar así. Y no es capaz de entender que es abominación delante de Jehová ponerse ropa de varón. ¿No alcanza a comprender eso? Dije, wow. Te quedas patinando. Quiere decir que no es espiritual. Les gusta leche con chocolate. Eso es lo que les gusta. Les gusta que les sepa sabroso, pero no vivir vidas espirituales. Y una persona espiritual no le hace que le duela, no le hace que le pegue duro. Tiene el discernimiento, no le hace que le cause tristeza, no se va a enojar,
Se va a enojar consigo mismo porque no está haciendo lo correcto delante de Dios. Pero una persona no espiritual se enoja, pero no consigo mismo, sino con lo que está alrededor. Es muy diferente. Es muy, muy diferente. Y así estamos, el conocimiento, su actitud, por ejemplo, no nomás su carácter, su conocimiento, su actitud. Efesios 5:20, por favor. Debe de tener una actitud de agradecimiento. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender la espiritualidad de una persona es alguien que siempre tiene una actitud de agradecido. Ese hombre, esa mujer que está agradecida por lo que Dios le dio, por lo que Dios ha hecho, y siempre se le nota, gracias a Dios, Señor ha hecho por mí. No lo ha hecho Dios, lo ha hecho la gracia de Dios. Y así era Pablo donde quiera, no soy yo, es Dios. Y gracias a Dios por ello. Porque cuando entra ese pensamiento de agradecimiento, pues entonces por gracia recibiste, por gracia das. Entiendes todos estos conceptos. Ay, pastor, que ¿cómo que por gracia das? Es que cuando uno ya entiende el concepto de agradecido, entiende también ese pasaje. De gracia recibiste, de gracia das. Amén. Pero si no vives una vida espiritual, si no tienes la actitud de ser una persona agradecida, no comprendes estas cosas. No se entienden estos versículos. Por eso es tan importante una vida espiritual. Y espiritual otra vez no es que andes con la corbata así de ancha y rayadito y ay, qué humilde es. No, eso no es. Tiene algo que ver, pero no es necesariamente. A veces nosotros confundimos espiritualidad con el carácter de las personas. Es que se mira tan humilde, tan espiritual. Pero no hace lo que la Biblia dice. No, pero la forma de no importa la forma que hace de la palabra. No importa la forma que. No me lo entienda. Es muy agradable ser así. Pero su actitud no es agradecida. Una persona en espiritualidad tiene una actitud agradecida. Mire, busca la paz, guarda la unidad en el espíritu. Dice Efesios 4:1, por favor. Su actitud es agradecimiento y siempre guardando la paz en los demás. Yo pues, preso en el Señor, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mira la actitud que Dios pide a una persona espiritual. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y está hablando en mayúsculas, que es el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Una persona espiritual, hermanos, sus actitudes son de agradecimiento. Es esa persona que le voy a platicar una historia, la voy a hacer pública, nomás que el nombre lo voy a quitar. Uno de mis maestros del instituto me dijo, nos platicó lo que le había pasado. Tuvo un pleito grande con algún hermano, y dice, así dijo, y yo dije, ahorita voy a ir a arreglar este asunto. Y va a verlo, le voy a decir 2 por 3, todo lo que le quiera decir. Y dice que llegó y se paró enfrente de él. Mira, hermano, necesito hablar contigo, mira, te voy. Dijo el otro hermano, dime todo lo que quieras. Haz todo lo que tú quieras hacer conmigo. No importa. Es más, perdóname si te ofendí. Dice que nos dijo que se quedó como, ¿y ahora qué hago? Yo llegué grosero, gritón, y el otro me recibió con vínculo de la paz. Con toda una contestación espiritual. Así me recibió. ¿Qué hago? Dice. ¿Cómo le hago? Una persona espiritual, esa será su forma de actuar. Esa va a ser. No que no tenga una forma de defenderse, no malentienda, pero su forma, su actitud es esa. Hermano, discúlpame. No, pero creo que le dijo el hombre, el otro hermano le dijo, si me quieres golpear, golpéame. No voy a meter ni las manos.
Dice, él mismo, el pastor, nos platicó. Él no era pastor, eran hermanos en una iglesia. Dice, desde entonces, dice, no volví a decir nada. ¿Por qué? Porque me topé con un hombre espiritual, dice, que en vez de hacer más grande el pleito, trajo la paz entre los dos. Dice, si el hombre hubiera sido carnal, ahí hubiéramos perdido hasta el testimonio los dos y todo se hubiera acabado. Porque fue espiritual. Es que cuando la idea es ser espiritual, porque eso nos llevará al vínculo de la paz, a vivir en paz unos a otros. Por eso es tan importante la espiritualidad. ¿Cómo saber que una persona es espiritual? ¿O cómo saber si puedo o estoy viviendo una vida espiritual? Mi carácter, el conocimiento, mi actitud, su conducta. Gálatas 5:16. La conducta. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y usted puede leerlas todas. Su conducta. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo puedo saber si una persona es espiritual? Vas caminando y son los que te pueden decir, hermano, eso no lo vamos a hacer, eso no está bien. Ay, ¿qué tiene, hombre? Nomás está haciendo calor, nomás vamos a quitarnos el calor con una cervecita. Y ahora como ya sé que... Te está grabando, ¿verdad? Ahora como ya sé que algunos se enojan, voy a tirarle más duro a la cerveza. Ahora lo voy a hacer, como dice mi pastor, no por maldad. Porque ya miré que algunos se enojan cuando hablo de la cerveza. Y eso me sorprendió a mí. Me quedé sorprendido. Deberías de aplaudir. No sé si me entiende. En vez de enojarte, deberías de aplaudir. Pero algunos se enojan. No sé por qué, pero no debería enojarse. Su conducta. Un hombre, una mujer espiritual siempre va a ser alguien que te va a ayudar, hermano, a no satisfacer tus deseos carnales. Escucha bien. A mí se me dio un consejo cuando yo me convertí y empecé a ir a la iglesia. A mí me dijeron, júntate con alguien más espiritual que tú, para que crezcas, para que puedas llegar a ser lo que Dios quiere. No porque Dios no puede obrar en mí, pero así alguien te ayudará. Si tú te juntas con una persona menos espiritual que tú nunca vas a crecer. No va a haber nada ni nadie en que te detenga a satisfacer los deseos de tu carne. Porque una de las cosas es su conducta de una persona espiritual. Es alguien que no busca llenar los deseos de su carne. Es alguien que evita, hermano, no digas esas bromas, esas no son buenas. No digas esa palabra. No está bien. No es buena. Pero es que yo la digo jugando. No la diga jugando. No es buena, hermano. Esté bien santo. No pienses así. Te está ayudando a crecer. Te está ayudando a ser una persona espiritual. Porque el espiritual no busca satisfacer los deseos de su carne. No busca eso. Un hombre, una mujer espiritual siempre va a ser alguien que buscará la manera de no satisfacer los deseos de su carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y allí es el Espíritu Santo de Dios. Porque sabe bien que mi deseo me va a quitar de mi relación con Dios. Acaba mi relación. Mis deseos carnales son contra el espíritu y el Espíritu de Dios, y quitan mi relación con Él. Si yo le doy suelta a mis deseos carnales, mi relación con el Señor no va a existir. Tengo que buscar cómo evitar. Y la única manera es aún sabiendo con quién me voy a juntar. Si esas personas me están alimentando mis deseos carnales, pues buscaré no estar a un lado de ellos. No por grosero, no porque soy mala onda, no. Quiero crecer. Si usted tiene problemas con ciertas cosas, aquí entre paréntesis, que a usted le gustaría dejar,
no se junte con nadie que practica esas cosas. No quise decir ningún específico por lo que para no poner una y dejar una fuera. Pero si usted tiene problemas, todos tenemos lugares más débiles en nuestras vidas. ¿Amén? Oh, ustedes se miran bien fuertes. Todos tenemos problemas con partes de nuestra vida que son más débiles. Todos. En unas secciones somos muy fuertes automáticamente. Yo paso por los lugares de la cerveza y cerveza. A lo mejor usted es de los que dice, ay, Señor. Ay, cerveza con este calor. Y hasta está sudando. Yo también estoy sudando. Entonces, hermanos, si tiene problemas con eso, no se junte con alguien que le gusta platicar de cerveza. Pero no toma, pero le gusta estar hablando. No se junte con esa persona. Pero es un hermano, aunque sea hermano de la iglesia. Aléjese. No es que no le salude, no es que no le platique, no. Pero estoy hablando, ¿sí sabe lo que estoy diciendo? Aquí nos saludamos. Pero si yo supiera que hay una debilidad en mí y que a usted le gusta esa debilidad y le gusta platicarla, yo le daré la vuelta. Hermano, ¿cómo Dios te bendiga? Qué bueno, qué bendición. Pero si no, le diría, nos vemos. ¿Por qué? Porque aunque no la practiques literalmente, pero me estás alimentando mi carne. Y una persona espiritual entiende que su conducta la tiene que cambiar. A ver, no culpes a la otra persona, cúlpate tú mismo por no haber sabido seleccionar cómo crecer espiritualmente. Por no haber sabido tú mismo seleccionar. Uno tiene que saber. Aún dentro de la iglesia. Y no estoy hablando de discriminar o no hablarle a los hermanos, no, pero uno tiene que saber. Hermana, si usted tiene un problema con el chisme, no se junte con chismosas. ¿No es en serio? ¿Para qué? Ay, pastor, es que mire, hasta me sudan las manos. Pues no se junte con ellas. Es que cada vez que miro a la hermana, me trae uno nuevo. Pues no se junte. Retíresele porque está difícil. No va a crecer espiritualmente. Pastor, entonces nadie se va a juntar conmigo. Pues si eres chismoso, pues no se van a juntar contigo. Pues sí. Entonces, ¿está bien? A lo mejor así se te quita. Amén. Uy, no les gustó. Se pusieron más tristes los hombres que las mujeres. Sí. A veces me da miedo con ustedes, varones, porque cuando hablo algo de las mujeres están bien contentas y ustedes están bien enojados. Le está faltando a mi mujer. No le estoy faltando nada, le estoy enseñando cómo puede ser espiritual. Y si no es chismosa, pues gloria a Dios. Si es chismosa, pues hay que se le quite. Porque tampoco es muy agradable. Eso es alimentar la carne. Así que su conducta, Proverbios 20:11, por favor. No presumimos ser espirituales. Solamente queremos enseñar cómo poder llegar a hacer algo más. Algo que se necesita, algo que podemos hacer. 20:11 en Proverbios. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. ¿Cómo somos conocidos? Por los hechos. Aún el muchacho. Imagínate, cuando dice aún el muchacho, ustedes dan a entender, imagínate un adulto. Si un muchacho que ahí se reconocían de 15, 16, 17 años, es reconocido por sus hechos, ahora imagínate un adulto. Una persona espiritual busca tener una conducta que le reconozca ser espiritual. O que se presenta, o que puede enseñar que es espiritual. Su conducta enseña todas las cosas. Hay un montón de gente que platica y habla y dice, pero su conducta es totalmente alejada a todo lo que dice. Y eso, hermano, no te va a ayudar a ser espiritual. Pastor, yo sé que algunos cristianos hasta dicen, a mí no me interesa. Hermano, vida cristiana, saborearla como la miel en penca, solamente espiritualmente. Solamente espiritual. Si usted ha saboreado vida cristiana aún en esa condición, imagínate espiritual. Porque la vida cristiana es como miel en penca.
de lo mejor. La mayoría de nosotros hemos comido miel ya destilada, pero algunos de nosotros hemos comido miel en penca, sacada de quitar las abejas a un lado y sales. Bueno, al menos me ha tocado. Ay, pastor, no, es que ustedes son de ciudad. Nosotros de rancho, donde miramos a un panal, nosotros les dejamos ir. Y sale a agarrar miel y a comer allí, aunque te piquen. Aunque piquen, pero la miel estaba más buena que las picaduras. Así es. Cristianismo, aunque te duela, está más bueno el espiritualismo que lo que puede doler la predicación. No, para que tengas una idea. Cuando uno es espiritual, se siente uno más a gusto siendo espiritual, aunque la pedrada fue directa, que todas las demás cosas. Porque es espiritual, porque se vive una vida espiritual. Así es que el concepto correcto es, ¿quién podemos saber su carácter, su conocimiento, su actitud, su conducta? Y por último, el hogar. Ay, pastor, sí. No vamos a hablar de hogares perfectos, vamos a hablar de hogares que buscan espiritualidad. El hogar va a enseñar la espiritualidad de una persona. Pastor, pues estamos cortos todos, por eso hay que arreglarlo. Por eso hay que arreglarlo. Ahí en Efesios, por favor. Nomás lo voy a leer porque son muchas cosas. Efesios 5:21, el hogar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí empieza todo. La primera cosa de esta vida espiritual, la mujer espiritual sabe someterse. Se sabe someter. Y no es una criada, no malentiendan. No se confunda, hermana, cuando hablamos de sumisión. Estamos hablando de lo que es correcto en la Biblia. No eres criada, no eres la criada de la casa, pero pastor, y hay algunas mujeres que tal vez no quieran ser espirituales porque saben bien que una vez que llegue su espiritualidad a su vida o busquen espiritualidad, una de las cosas que va a cambiar es su carácter en la sumisión. Porque una mujer espiritual se va a someter. Se va a someter. Lo entendió, ya comprendió la palabra y la puede discernir, la puede entender. Se va a enseñar a someterse. Va a someterse y dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, esta es la forma. Así es que, hermana rebelde en tu casa, tú no puedes ser espiritual así. No puedes. No va a llegar a ser espiritual así. Nunca. La espiritualidad tiene que manifestarse también en el hogar. Y muchas mujeres rebeldes no podrán lograrlo. Y si en tu mente está entrando esta mentalidad, es que tenemos que ser iguales todos. Menos vas a ser espiritual. Humanamente, delante de Dios todos somos iguales. Pero ya cuando distingue el Señor de la dirección y de las cosas, ya no somos iguales. Ya no. Hay una distinción. Y si usted no entiende esa distinción, es que usted no ha llegado a ser espiritual todavía. No es igual. El hombre y la mujer no son iguales. Ay, no es mejor el hombre. Nunca dije que fuera mejor el hombre. Pero delante de Dios y la forma de manejarlo el Señor, no somos iguales. No es la misma. Y aunque yo creo personalmente que la mujer es muy, muy inteligente, aún ahí debe de sujetarse. Pero pastor, usted no entiende. No me pide entenderlo, yo solamente lo acepto porque Dios así lo dice. Y porque Dios es más sabio que todos nosotros, nos dejó esta forma y esta manera para las cosas. Él es más sabio que usted. Hermano, Él es más sabio que tu esposa. Esposa, Él es más sabio que usted. Créame, Dios es más sabio que usted. Y si lo entiende y lo comprende, puede crecer, puede llegar a ser espiritual. Pero es que usted no sabe el marido que tengo. Iba a decir que es medio bruto, pero no voy a decir eso. No sé, pero hay una bendición
Hay un entendimiento, un crecimiento espiritual cuando nos sometemos a Dios para hacer las cosas. Si no nos sometemos a Dios para hacer las cosas, no lo podremos entender. Así que dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Solamente que no te pida pecar tu marido, porque pedirte pecar es otra cosa que no te tienes que someter. Pero si no es pecado, en todo. Ay, es que a mi marido le gusta que ande de pelos sueltos. Está bien. De modo. Se escogió a ese. Así va a ser. Pues a mí no me gusta. En todo. Para que resulte bien. Pero es que a mí no me gusta nada. A él es bien anticuado. Pues ni modo. Ahí se quedó. Así fue. En todo. En todo. Para que el hogar sea representado o represente a personas espirituales. Muchas veces nuestros hogares representan exactamente lo que somos. No somos espirituales. Y si representa, pues representará a las personas espirituales. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La otra es a los hombres. Nosotros dice, ama a tu mujer. Ay, pastor, yo la amo. No. La palabra amor, búscala en 1 Corintios y vas a encontrar qué significa. El amor es esto y esto. Todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. No es ventajoso. Dice, el marido ame a su mujer. Y luego dice, como a sí mismo. Que tienes que amar a tu mujer como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. O sea, Cristo hizo todo por la iglesia, el marido tiene que hacer todo por su mujer. Todo. Todas las cosas. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que significa eso, pastor? Que vas a mirar a tu mujer, cuando la ames, como dice Dios, sin mancha. Para que dejes de alegar, mi mamá hace mejor frijoles que tú, sin mancha. Sin nada. Limpia y pura. Ahí va a marcar la diferencia. La mujer se somete, el hombre la ama y la mira sin mancha. Quiere decir que, aunque a veces la riega, sin mancha. No se la voy a estar recordando todos los días. Es que la otra vez que hiciste comida no me gustó. Sin mancha. Por eso es que marca la diferencia en el mundo espiritual. El pleito de los hogares es porque los dos miran mancha. La mujer no se quiere someter y el hombre siempre le mira mancha en ella. Siempre. No, es que tú no sabes. Es que si supieras. Es que lo otro. Enséñate a planchar. Porque siempre está mirando manchas en ella. Siempre. Y la mujer no se quiere someter. Y mientras no tengan una vida espiritual, ni se va a someter, ni la va a amar para mirarla sin mancha. Y si usted sabe bien que de eso se trata. Siempre estamos mirando mancha. Pero es porque no te amamos como Dios nos mandó. Amar a la esposa es un mandamiento de Dios. Es algo que Dios manda. No es una decisión de nosotros, es un mandamiento de Dios. Cuando las personas van buscando espiritualidad, estas cosas se dan naturalmente, hermano. Porque conocen la palabra, han discernido la palabra, ya no tropiezan con la palabra, ahora la adaptan y la practican. Ahora la toman y la hacen, ahora lo hacen. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como te prefieres tú, en todas las cosas deberías preferir a tu mujer. Un hombre espiritual piensa en su mujer mejor que como piensa en él. Mucho mejor. Mucho mejor de como piensa en él.
porque es espiritual. Porque la quiere sustentar, la cuida como se cuida a sí mismo y aún mucho más. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dice, respétalo. Una mujer espiritual siempre respetará a su esposo. Siempre. Y es que, pastor, es que sí sabe usted respetar. Porque a usted no le falta el respeto a los demás hombres de la iglesia. ¿Por qué le falta respeto a su marido? Yo no he visto que a usted le falta el respeto a los demás hombres de la iglesia. Pero dice que somos miembros unos a otros. Las carnes de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué si es tan respetuosa para hablar con los demás, por qué no es respetuosa para hablar con él? Hermano, ¿podría hacer esto, por favor? ¿Por qué sí sabe decir por favor a los hermanos y al esposo no? Oye, tú, panzón, trae eso para acá. O cualquiera de esas cosas. Bueno, muchos ya no estamos tan gordos. Y si algunos sí estamos muy gordos. Pero la respeta y dice, el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. Aquí, hermano, la espiritualidad es su carácter, su conocimiento, su actitud, su conducta y el hogar. Cuando vives una vida espiritual, hasta tu hogar va a ser diferente. Se es diferente. Es que nosotros no tenemos vidas espirituales. Y si miramos un hogar de estos, se nos hace hasta ridículo. Cuando miramos hombres y mujeres tratándose de esta manera, mirando a los hijos tratar a sus padres, uno se queda como, wow, qué lejos andamos. Yo me he sentado con algunos, con sus familias y digo, ay. No, envidia de la buena, para que entiendan. De cómo se tratan, de cómo se hablan. Pastor, delante de la gente, pues está bien, yo no sé, ya no sé. Yo estoy diciendo lo que yo miré. Después nos miramos nosotros y nos damos cuenta de que nosotros no vivimos una vida espiritual. 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Un padre y una madre espiritual buscará educar a sus hijos en la obediencia. Un padre y una madre espiritual buscará educar a sus hijos en la obediencia. ¿Sabe por dónde nos damos cuenta que somos bien faltos de espiritualidad? Es que nuestros hijos no nos obedecen. Nos obedecen ya que les gritamos. Ya que nos pusimos rojitos. Ya que hasta usamos la palabra, ya que nos cansaron. Ya me cansaste, ahora sí vas a ver. Así sí. Pero obedecernos, no nos obedecen. Porque no somos personas espirituales para educarlos en la obediencia. Los educamos en nuestros caracteres que tenemos, no personas espirituales que eduquen en la obediencia en el Señor. En la obediencia en el Señor. No hacemos eso. Por eso es que todos nosotros, sí, nuestros hijos al final hacen algo, pero usted sabe bien que fue después de 20 veces o 5 veces o 2, 3 veces y la última fue ya con sentencia. Si no lo haces, te voy a pegar. Ok. Pastor, me obedeció. No te obedeció, lo obligaste. Que eso es diferente. Eso es obligar. Y no, algunas veces se necesita. Pero eso es obligar, no es obedecer. Obedecer es que lo hagan sin obligarlos. Y nosotros no hemos educado a nuestros hijos a obedecer. ¿Por qué? Nos falta vidas espirituales. Los hemos obligado a obedecer, no enseñado a obedecer. Porque no somos espirituales. Y porque la falta de espiritualidad nos ha llevado a esto. A vivir vidas a la ligera, rápidos, a la carrera, sin tener
conocimiento de hacer las cosas correctamente. Por lo cual eso dijo, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una persona espiritual va a criar a sus hijos en disciplina cristiana. El problema de nosotros es que como no somos espirituales, los creamos con disciplina humana. Y casi todos hemos criado a nuestros hijos con pura disciplina humana, en vez de criarlos con disciplina bíblica, cristiana, como debe ser. Quiere decir que usamos el mismo método del mundo, las mismas formas del mundo, las mismas formas que ellos nos han enseñado en el mundo, pero no usamos las cosas bíblicas. Si hubiéramos usado desde un principio lo bíblico para educación, hermano, se notara en nuestros hogares espirituales. Se notara. No tuviéramos esos tremendos pleitos unos con otros de nuestros hijos, esas tremendas alegatas con ellos. No tuviéramos todo eso. Tenemos todo eso porque no manejamos vidas espirituales. No manejamos una vida espiritual como debe de ser. Por eso es tan importante ser espiritual. Por eso le decía, una vida cristiana espiritualmente hablando se vive y se goza. Porque tendrás un carácter correcto, porque tendrás un conocimiento como debe de ser, tu actitud será buena, tu conducta buscarás que sea lo mejor y tu casa un pedacito de cielo. Yo siempre he escuchado que el hogar del cristiano debe de ser un pedacito de cielo. Y sabes que no lo entendemos porque no somos espirituales. Pero debería ser un pedacito de cielo. Pero como no somos espirituales, no entendemos qué es eso. Pero piensa una vida espiritual llevando un hogar espiritual. De seguro que sí sería un pedacito de cielo, de seguro que sí. Donde los hijos buscaran ser espirituales, los padres espirituales y todo el ambiente espiritual. Se trabajara diferente, se pensara algo diferente. ¿Por qué nuestros hijos quieren crecer y ya no venir a la iglesia, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué quieren crecer y ya no quieren vivir con nosotros? ¿Por qué buscan ellos crecer y irse de la casa y ya no estar debajo del techo de uno mismo? ¿O por qué cuando crecen ya no quieren nada con Dios? No todos, pero en su mayoría. ¿Se ha puesto a pensar? Yo creo que fue porque no vivimos vidas espirituales. No les enseñamos carácter cristiano correcto. Por eso es que crecen y se van. Y los culpará uno. Yo sé que ellos tendrán sus propios precios a pagar por la vida que llevan. Pero debemos de nosotros pensar qué tan espirituales como padres fuimos o como personas cuando estábamos en medio de ellos. Y ahí vamos a encontrar que la falla fuimos nosotros. Que nosotros nos equivocamos, que la falla fuimos nosotros. Y que ellos al crecer no conocieron espiritualidad. Y sin espiritualidad, hermano, no es agradable vida cristiana. Menos para un joven. Nuestros jóvenes, ¿cómo cree que le va a agradar esto? No, a algunos sí, nada mal entiendan. Pero estoy hablando en general. ¿Cómo le va a agradar esto? Esto es bien difícil para un joven carnal. Si por un adulto carnal es bien difícil. Ahora imagínate un joven. Esto es más, es ridículo para ellos. Esa es la verdad. Pero si hubiéramos trabajado espiritualidad en principio, esto fuera totalmente diferente. Ellos quisieran las cosas de Dios. Ellos quisieran estar allí, quisieran servir, quisieran hacer algo, quisieran cosas más, porque hubieran crecido en la vida espiritual. Hermano, necesitamos ser espirituales. No en palabras, sino en los hechos. Todavía podemos lograr salvar aquello, alcanzar aquello que Dios nos ha dado. Vamos a orar.